Hola a todos y todas, esperando que estén siguiendo las recomendaciones de las autoridades de salud y del gobierno en general. Les damos la cordial bienvenida a nuestra transmisión número 14 del programa semanal Pulso Global. Como ustedes bien saben, es un espacio creado para analizar los fenómenos y el acontecer internacional. Les acompañamos Percy Rodríguez y quien les habla, Gerald Solano. Sean todos y todas bienvenidas. Antes de abordar nuestro tema de fondo, que hemos titulado Un virus en la democracia, pasamos ahora a nuestra sección de noticias internacionales. Es hora de tomarle el pulso al acontecer global. Bueno, por su parte, el BBC News Mundo titula El coronavirus, Trump maneja de manera caótica la crisis y eso es peligroso para Estados Unidos y para el mundo. Como bien sabemos y hemos escuchado en estas últimas semanas, ¿verdad? Bueno, estos últimos días de esta semana, el presidente Trump ha hecho algunas declaraciones que ponen en riesgo incluso la salud de los mismos ciudadanos estadounidenses, como cuando él dice que de forma sarcástica hace referencia al uso de desinfectante o de alguna especie de jabón y que hay que inyectárselo, y esto disparó un número importante de intoxicaciones, ¿verdad? De personas que le hicieron caso, y aún en temas ya más económicos también hay decisiones que precisamente pueden poner en peligro, señala esta noticia, a el sistema internacional, como la suspensión del financiamiento a la Organización Mundial de la Salud por parte del gobierno estadounidense. Por su parte, el periódico El País de España titula El mariscal Haftar anuncia que asume el control político de Libia. Como ustedes recordarán, desde el tiempo de las primaveras árabes y la caída de Gaddafi, allá en el 2011, Libia ha sido un país que ha estado en una guerra civil permanente, continua. Y en los últimos meses habíamos dado, por cierto, acá habíamos comentado sobre el tema, la guerra civil estaba siendo de alguna manera tomada, persuadida, influenciada por varios países en su exterior. Turquía estaba apoyando a este mariscal Haftar, Rusia estaba apoyando al gobierno, había un choque de poderes entre varios países, habían firmado un cese al fuego, pero en este caso el mariscal Haftar está tomando el poder. Anunció que su Ejército de Liberación Nacional asume el mandato del pueblo y bueno, no se sabe muy bien qué es lo que va a suceder. Este mariscal había estado apoyado por Emiratos Árabes, por Egipto, por Rusia. Más bien era el gobierno el que estaba siendo apoyado por Turquía y bueno, tras un cese al fuego, pareciera que toma el poder. Vamos a ver hasta dónde alcanza este enésimo golpe de Estado. Por su parte, Sputnik News titula Crisis en el Mercosur. Argentina decide no participar en tratados de libre comercio. Como ustedes bien saben, el Mercosur es un bloque regional integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, que ha tenido una serie de tensiones políticas entre sus gobiernos conservadores y aperturistas o gobiernos progresistas que se han comprometido tanto con el desarrollo de la industria nacional y de la integración, y que ahora precisamente con la llegada del presidente Alberto Fernández a la Argentina, ha sostenido en algunas declaraciones que la apertura económica va a ser letal para un sistema productivo y ha rechazado algunas de las decisiones que ha tomado tanto el presidente brasileño Jair Bolsonaro como Mario Abdo Benítez de Paraguay y Luis Alberto Lacalle de Uruguay en términos de cerrar acuerdos de libre comercio con la India, Líbano, Corea del Sur y Canadá. Bueno, un tema que definitivamente le seguiremos el pulso en este programa. Más adelante conversaremos precisamente sobre temas de integración y temas de el impacto que está teniendo esto en la dinámica de América Latina, y por supuesto que el caso de Mercosur será de análisis en futuros programas. Por su parte, Reuters titula Atentos al virus. Los musulmanes mantienen la fe y la distancia en el inicio del Ramadán.
Bueno, como ustedes saben, normalmente el Ramadán comienza en estas fechas, específicamente el viernes, y lo que se hace es una reunión en la que ellos muchos visitan sus mezquitas, se reúnen en familias y bueno, los gobiernos de las naciones asiáticas están haciendo un llamado para cambiar esa digamos, forma de reunirse, dado los brotes que ha habido de coronavirus en Asia. Por su parte, El Mundo de España, en su sección internacional, titula Kim Jong-un envía un mensaje al grupo de trabajadores, pero sigue sin aparecer en público. Lleva varios días de no aparecer, específicamente desde el 12 de abril el líder norcoreano no aparece en público. Sin embargo, se habla, ¿verdad?, de que ha tenido reuniones con el buró político de su partido y que ha enviado un mensaje a algunos de sus trabajadores, precisamente referentes a algunos de los proyectos y algunos de los temas que se vienen trabajando en la costa oriental de la península coreana. Pues pareciera, Percy, que definitivamente para estos gobiernos más autoritarios o más dictatoriales, incluso es como costumbre que sus líderes en momentos de crisis o en momentos de necesidad desaparezcan de la digamos, de la escena política, ¿verdad? Lo cual termina también generando o incrementando los niveles de incertidumbre entre la población. El fin de semana se especulaban muchísimo sobre el estado de salud del líder norcoreano. Algunos medios señalaban incluso en los Estados Unidos de que había fallecido, ¿verdad? Otros por otros, digamos, en otros medios decían que no. E incluso leí ayer algunas declaraciones de autoridades surcoreanas que decían que tenían de muy buenas fuentes información de que el presidente no había fallecido, que estaba vivo y ¿verdad? Que estaba todavía dirigiendo, lo cual, digamos, en medio de estas situaciones genera bastantes preocupaciones. No hay que olvidar que Corea del Norte es un país con un programa armamentístico nuclear, ¿verdad? Que ha sido centro de discusiones y disputas a nivel internacional y que incluso el presidente de los Estados Unidos durante esta administración ha mantenido reuniones con el líder norcoreano. Me ha llamado mucho la noticia que ha dado France 24. Es una noticia que quizás, Gerald, va a sonar muy extraña, pero es la noticia que está circulando hace unas horas. Dice, gobierno venezolano aumenta el salario mínimo a $2,34 al mes. Okay. Esto es muy triste. Este medio indica que el salario mínimo será de 400,000 bolívares. Claro, cuando uno oye 400,000 bolívares, uno dice, bueno, debe ser mucho, pero cuando usted dice que eso equivale a $2,34, según el tipo de cambio oficial de Venezuela, y que además se trata de un incremento del 60% frente a un alza que habían hecho en enero del 2020, uno dice, bueno, pero de 250,000 a 400,000 bolívares, $2.34, digamos que es de preocuparse. Realmente lo que está sucediendo en Venezuela, dicho de esa manera, es grave. Aún en algunos casos hay personas que están recibiendo 2 salarios mínimos. Estamos hablando de 800,000 bolívares, $4.66. Una noticia que sin duda impresiona y lo pone a uno a pensar en lo que está sucediendo en ese país. E incluso Percy adicionar, que no sé si estará en la noticia que viste, pero adicionar que lo hace en un momento donde el precio del petróleo está por el suelo. Cuando sabemos que la economía venezolana depende ¿verdad? Mayoritariamente por ingresos por venta de petróleo. Pero bueno, definitivamente noticias que impactan, ¿verdad? Y que llaman a la reflexión. Por su parte, el New York Times en español titula El coronavirus ataca las cárceles y cientos de miles de presos son liberados. Y a lo largo de la noticia empieza a señalar algunos casos, ¿verdad? Caso que conocemos, el caso de Brasil, caso de Colombia, Argentina, Buenos Aires, el caso del mismo El Salvador. Temas que vamos a tal vez abordar un poco más adelante,
con un enfoque desde lo que hemos titulado para este programa Un virus en la democracia. Pero sí es importante, digamos, acá señalar que Michelle Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dice que en muchos países los centros de detención están atestados, ¿verdad? Están completamente llenos, están incluso sobre su capacidad, y que algunos de estos definitivamente son casos muy peligrosos, y más que peligrosos también se pueden constituir en focos de contagio del COVID-19, ¿verdad? Un tema que definitivamente ha puesto al mundo de cabeza. Muy bien. Por su parte, otro medio titula: el ISIS aprovecha la emergencia sanitaria para intentar ganar terreno en Irak. Con soldados iraquíes movilizados contra el coronavirus, las fuerzas estadounidenses acantonadas y los yihadistas refuerzan sus ataques. Bueno, lo que nos dice esta noticia es que precisamente en momentos en donde muchos soldados, entre ellos los españoles, se han retirado de ese país, pues el autodenominado Estado Islámico, el ISIS, ha estado aprovechando esta emergencia para realizar algunos ataques en un país en donde cada vez más se ve la presencia pro-iraní y además una presencia por parte de los grupos extremistas que es cada vez más amplia. Bueno, continuamos ahora con nuestra sección del personaje de la historia. Hoy hablaremos del doctor Elías Rojas Román, quien fue el primer director del Lazareto Las Mercedes acá en Costa Rica. Sí, hoy hemos querido conversar un poquito sobre uno de los males que azotó Costa Rica desde mediados, por lo menos fue identificado a mediados del siglo XVIII, allá por 1735, por ahí, y en un informe que hizo el gobernador don Tomás de Acosta ya a finales de ese siglo, allá por 1798, se establece que ha sido determinada el famoso mal de Hansen. El mal de Hansen es lo que se conoce como la lepra. La lepra en aquellos años se pensaba que era una especie de peste, que era una especie de epidemia, y lamentablemente la forma de tratarla era alejando a la gente. Es decir, las expulsaban de sus comunidades, los mandaban a lugares solitarios, aislados. Esa era la forma de combatirla en ese entonces. Allá por 1806 fueron identificados algunos casos en varios lugares de nuestro país, y finalmente en esos primeros años de nuestra república, incluso en tiempos de nuestro primer jefe de Estado, Juan Mora Fernández, se comenzó a buscar la manera de crear un lazareto, es decir, de crear un lugar que tuviera las condiciones sanitarias de vida digna también, para que las personas que estuvieran padeciendo el mal de Hansen y que eran expulsados de sus comunidades pudieran de alguna manera reunirse en un lugar. Y bueno, un médico cartaginés que nació el 17 de abril de 1861 y que precisamente cursó sus estudios en Europa, en Inglaterra y en Bélgica, y se graduó como médico en esos lares, pues sería el primer director del Lazareto Las Mercedes. Este lazareto había tratado de ubicarse en varios lugares, había tratado de ubicarse en La Uruca, allá por el río Tiribí en San José, había proyectos para enviarlo a lugares fuera del área metropolitana que conocemos hoy, y finalmente se dispuso ponerlo en la frontera entre lo que hoy sería el cantón de Curriabat y el cantón de La Unión. Ahí este médico, el doctor Elías Rojas Román, sería la primera persona que fungiría como director de ese lazareto, y que entraría a escribir un poco las primeras obras que se publicaron, él en compañía de otro médico, José María Alfaro,
que tratarían sobre este mal de Hansen son escritos precisamente por este médico cartaginés, y él buscaría la forma de generar no solo en el Lazareto de las Mercedes, allá por Tirrazas de Curridabat, sino también en el Hospital San Juan de Dios, una preocupación del país para tratar de curar el mal, de tratar el mal y sobre todo de generar medidas sanitarias. Incluso él va a escribir una propuesta que le envía al gobierno sobre el saneamiento de San José. Fue una propuesta que él hizo con apoyo del Instituto Pasteur y generaba una serie de estadísticas nacionales sobre las sugerencias que deberían de hacerse en la capital, en San José, para poder lograr la sanidad. Estos documentos incluso contaban con estadísticas de los enfermos, de las enfermedades que eran atendidas en el San Juan de Dios, y que al final, de alguna manera, lograron generar que en ese cantón se comenzara un proceso, digamos, de sanidad, de higienización, que permitió, pues, luchar contra algunas enfermedades de la época, como eran el paludismo, como fue el tema de la sífilis y otra serie, digamos, de enfermedades que en ese momento invadían al cantón. En 1913, él visitó Europa con el objetivo precisamente de estudiar el tratamiento de la lepra. Y él los puso en práctica en el Asilo Las Mercedes, y luego él apoyó con la fundación de la Escuela de Farmacia, de la Casa de Maternidad, colaboró también con la elaboración de nuestro Código Sanitario. Falleció en 1930. Bueno, definitivamente, como hemos mencionado, Percy, en estos programas, que el coronavirus ha sido lamentablemente el tema transversal, ¿verdad? Por la crisis que estamos enfrentando, cómo hay similitudes en las distintas crisis sanitarias que ha vivido digamos, la humanidad, y todas terminan llegando a un punto donde el aislamiento, ¿verdad?, de las personas que contengan el virus, o ese aislamiento físico, termina siendo la respuesta. Pero bueno, gracias a ustedes que nos acompañan y que continúan con nosotros llevándole el pulso a los acontecimientos globales, y vamos a dar inicio a nuestro tercer bloque, el cual hemos desarrollado como tema un virus en la democracia. Y tal vez ahí cuando hablábamos, Percy, un poco y pensábamos en esta semana cómo llamar el programa de hoy, uno de los primeros grandes temas que venían a la mente es cómo los diferentes estados y cómo los diferentes sistemas políticos han tenido que venir enfrentando la famosa crisis del coronavirus o del COVID-19, pero precisamente vemos cómo las distintas democracias, algunas más maduras, otras, ¿verdad?, un poco más incipientes, algunas muchísimo más débiles a nivel del globo, han tenido que ir tomando algunas decisiones referentes a la forma y las facultades que se les pueden otorgar a los líderes para poder afrontar una crisis para la cual definitivamente, y con los números lo hemos visto, ningún país estaba preparado, ¿verdad? Leí ahorita antes de que iniciáramos el programa algunas actualizaciones de datos, y ya los Estados Unidos sobrepasaron el 1.000.000 de contagiados, ¿verdad? Una cifra, digamos, bastante preocupante. Definitivamente es el nuevo epicentro digamos, de la propagación del virus. Pero, ¿por qué el tema, Percy? ¿Por qué decir un virus en la democracia? ¿Por qué la democracia? ¿Qué tiene ese modelo, ese sistema que conocemos como democracia versus otros sistemas políticos? Sí, uno podría pensar que los gobiernos en la actualidad, específicamente el sistema democrático, podría verse golpeado por esto que está sucediendo tras las decisiones de los gobiernos de tomar una serie de medidas que son de índole tipo restricción,
¿verdad? Que no se puede salir a la calle, que los negocios privados tienen que cerrar. Es decir, son una serie de medidas que la gente podría, una vez que termine el tema del coronavirus, la emergencia sanitaria y después de la emergencia económica y social que uno ve que pareciera que viene, uno se preguntaría cómo las personas van a interpretar a las instituciones de la democracia, es decir, cómo las personas van a mirar si su gobierno lo hizo bien o mal y pudiera ser que en algún caso lo que se vea golpeada la democracia porque la gente piense que fue culpa del gobierno democrático, que en algunos casos no tomó medidas autoritarias como las que se han tomado, por ejemplo, en Asia y que parece que han funcionado, y que esto lleve a pensar que quizás un régimen de otra naturaleza sea mejor para gobernar, bueno, no solo Costa Rica, sino cualquier otro país democrático. Es decir, pudiera ser que el mundo, sobre todo Occidente, se encuentre con que quizás las democracias no actuaron con la fuerza que debieron de haber actuado. Es decir, este es un tema que por supuesto estamos apenas percibiendo. Las democracias son además vistas en Occidente como relacionadas con el capitalismo. Es decir, el capitalismo en algunos casos se siente que es casi que un sinónimo de democracia, lo cual no es correcto, ¿verdad? Son regímenes aparte y hay estados, es algo que no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero hay estados que no necesariamente son democráticos en donde el capitalismo existe. La prueba de eso quizás sea China, ¿verdad? China es un país autoritario con un régimen de partido único, pero además es un régimen que ha sabido atenerse a las cadenas de suministro, incorporarse al capitalismo internacional y les ha funcionado. Les está yendo muy bien, son la primera o segunda potencia mundial en términos económicos, según la estadística que se lea. Pero ello podría explicar que según cada país que tenga el régimen que tenga un régimen, por ejemplo, uno lo ve en Irán, con las protestas que hay, sobre todo contra el régimen, que ya de alguna manera se venían observando, pero que quizás este sea un momento en el que más grave se ponga el asunto en términos de que uno no se imaginaría cómo los regímenes incluso no democráticos estén sufriendo la misma reacción. Es decir, así como los regímenes en América Latina, en Occidente, en Estados Unidos, en Europa, regímenes de Occidente democráticos, su población podría estar resintiendo la influencia de sus acciones en el tema del coronavirus, en otros países no democráticos, las poblaciones también estén observando que sus gobiernos no han actuado o no están actuando ante la emergencia como corresponde. Es decir, el tema se vuelve complejo, depende de donde usted esté situado y de las condiciones que se vivan, ¿verdad? Ahora, lo que uno sí ha visto es que las democracias no han actuado todas iguales. Hay países como el caso de Alemania, donde la democracia ha sido muy sólida, ha trabajado muy bien el gobierno de Angela Merkel y los ciudadanos se ve en las encuestas que se sienten mejor, incluso ellos han sido muy claros en ser muy honestos con lo que está pasando, en pedir medidas a sus comunidades y obviamente cuando ven a otros gobiernos como el del Reino Unido o lo que está pasando en otros países europeos, pues dicen, bueno, de alguna manera están mejor. Es decir, la democracia pudiera ser que sea fortalecido en esos países. Ahora, pues, ahí tal vez importante, digamos, y siendo tal vez un poco académico, digamos, tal vez aterrizar un poco el concepto de democracia, ¿verdad? O sea, es decir, en sentido estricto, lo que nos estás compartiendo es precisamente que la democracia es una forma de organización del Estado en el cual las decisiones, ¿verdad? Las decisiones colectivas recaen precisamente sobre una serie de instituciones
donde los ciudadanos de forma directa o indirecta han, digamos, conferido algún tipo de legitimidad a sus representantes. Y esto precisamente lo hacen a través de procesos, digamos, electorales. Y yo, digamos, ahí tal vez agregaría precisamente que uno de los elementos fundamentales en esos modelos de democracia que estabas mencionando, el caso, digamos, de Alemania, es que hay una pluralidad de partidos y que hay, digamos, una oportunidad de escoger entre, digamos, las diferentes opciones que al fin y al cabo terminan representando, ¿verdad?, la diversidad de pensamiento y la diversidad de ideologías que hay en una, digamos, en un estado que hay dentro, digamos, de un grupo, digamos, en este caso políticamente organizado. Y mencionabas el caso del capitalismo, que porque me quedé, digamos, ahí pensando un poco, ese así, efectivamente el capitalismo es más un modelo económico que opta en algunos, digamos, países, porque como bien señalabas, hay gobiernos autoritarios como el de China, que ha optado por algunas de las particularidades del capitalismo, como esa apertura comercial, esa forma de empezar a intercambiar relaciones, incluso la firma de tratados de libre comercio, ¿verdad?, como el que tiene Costa Rica con China. Pero mencionabas un poco en el caso, digamos, de Alemania, ¿verdad?, que ahí fue donde te interrumpí un poco, pero que me llamaba un poco digamos, la atención cuando mencionabas de que él ha hablado con transparencia, y ahí estás usando, digamos, un término que me parece que es fundamental para lo que vamos a abordar un poco más adelante. Y es que precisamente, si bien es cierto, esta definición, ¿verdad?, o esto que hablaba de democracia, también pasa por ese tema, por el tema de transparencia, y pasa por el tema de un Estado de Derecho. Por eso me parece que es importante resaltar lo que mencionabas de institucionalidad, partiendo de que en una democracia hay una división de poderes, y una división de poderes que es, digamos, o que debe ser lo más clara posible. Sí, volviendo, digamos, a esa definición que haces, bueno, en las democracias nuestros gobernantes son elegidos en elecciones libres, en elecciones honestas, en donde los ciudadanos pueden ejercer sus libertades políticas y civiles. Eso que para nosotros en nuestro país vemos con mucha normalidad, en otros sistemas políticos, quizás en la mayoría de los países del mundo, esto no es así. Es decir, el Estado no es un Estado de derecho, las personas no tienen esos derechos políticos y civiles, las autoridades incluso no están sometidas a la rendición de cuentas, las instituciones de alguna manera no fortalecen los derechos políticos, sociales, económicos de sus ciudadanos. Uno lo podría ver, por ejemplo, en los regímenes islámicos, en muchos de estos regímenes, sea en las petromonarquías, ¿verdad? Las monarquías árabes ligadas al tema del petróleo, o en países como Irán, en donde su gobierno es un gobierno teocrático, con estructuras religiosas gobernadas básicamente por sacerdotes, por los ayatolas. Ahí vamos a tener regímenes que no promueven la equidad social, ni promueven la igualdad de oportunidades o la rendición de cuentas, y las elecciones son cada vez menos transparentes. Eso lo podemos ver también en regímenes populistas, en regímenes dictatoriales a través del mundo, o lo podemos ver más cerca en países como Venezuela o Nicaragua, donde el sistema político, aun y cuando se hace llamar democrático, en realidad no funciona como una elección libre, justa, sino que funciona como un poder ejecutivo que de alguna manera maneja las esferas de los demás regímenes, de los demás poderes, el legislativo, el judicial, el electoral. Y que ahí creo que precisamente es un poco, no sé si compartís ahí, digamos, la percepción, donde hemos visto en los últimos años, porque el tema si bien es cierto, titulamos el programa Un virus en la democracia, el ataque, ¿verdad? La falta incluso de credibilidad en el sistema democrático viene, digamos, de antes de esta pandemia. Y es precisamente por la falta de confianza pública, ¿verdad? O sea, es decir, hemos visto también cómo nuestras democracias se han visto cuestionadas por actos de corrupción, se han visto cuestionadas, como bien señalabas, caso de Venezuela y el caso de Nicaragua, si efectivamente son o no son una democracia, porque hemos visto también de alguna forma
digamos, se ha venido debilitando la institucionalidad de estos países y hemos visto cómo algunas de las figuras gobernantes, ¿verdad? Caso del presidente, por ejemplo, Ortega en Nicaragua, ha venido cada vez en detrimento de esa institucionalidad y eso precisamente hace que la población empiece a perder de alguna forma esa confianza en su sistema, en su modelo, y hemos escuchado, digamos, en algunas declaraciones de algunos ciudadanos en distintos países que para qué salir a votar, que para qué participar de estos procesos, porque al fin y al cabo pues, ya se parte de un principio de que las elecciones van a estar ya, ¿verdad?, acordadas, de que no van a ser transparentes, incluso ve que hemos venido hablando y la comunidad internacional ha hecho, digamos, esfuerzos importantes en tener observadores internacionales que de alguna forma auditen esas elecciones para garantizar, como decía anteriormente, el tema de la transparencia. Pero resulta que, ¿verdad?, viene el COVID-19 y nos encontramos en el mundo, ¿verdad?, una serie de países que iban a ir a elecciones, ¿verdad? Y que en medio de y bueno, lo vimos con el caso de los Estados Unidos, toda una discusión con el caso de las primarias, si iban a salir o no iban a salir. Y vimos también otros, digamos, ejemplos donde ya habían fechas, digamos, determinadas, que más adelante vamos a hablar de algunos ejemplos en particular, pero que al final terminamos posponiendo esas elecciones, ¿verdad? Y por un tema de una necesidad que pareciera a un inicio muy inocente, muy cuerda, ¿verdad? Incluso, ¿verdad?, lo racional, que vamos a tener que evitar que la gente salga porque estamos en un aislamiento físico o aislamiento social, como se ha llamado, y que la gente no puede salir y mucho menos aglomerarse para una elección. Pero esto podría entonces venir también a un deterioro en términos del sistema democrático, en algunas de las democracias, porque estaba señalando, y lo decías muy claramente, Percy, la elección, es decir, la democracia se basa en un sistema electoral, en que el ciudadano libre puede ir a votar. Entonces, si empezamos a posponer elecciones, estamos de alguna forma quitándole, ¿verdad?, una parte fundamental a eso que entendemos como democracia. Sí, tal vez aquí uno de los problemas principales es que al poner los gobiernos restricciones, en el caso de Costa Rica o en el caso de algunos países europeos, donde las democracias, digamos, están bien institucionalizadas, uno no temería, en principio, que después del COVID-19, todas estas restricciones inusuales a la libre circulación o a las reuniones sociales simplemente se deroguen y volvamos a nuestra democracia. Ahí me parece que quizás no esté el problema. El problema estaría en los países en donde hay problemas democráticos y se utilice más bien el COVID-19 para poner una serie de restricciones, de vigilancia a la población, de limitaciones a la oposición política, de limitaciones a los partidos políticos, y que esas limitaciones que en este momento entran en juego se mantengan después de que pase la emergencia sanitaria. Es decir, pudiéramos estar hablando de que la fragilidad de las democracias existentes o en otros tipos de sistemas políticos, el autoritarismo se agrave. Y eso a mí me parece muy grave. Tengo acá un dato del Instituto Nacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA, que dice que en estos 2 meses, entre el 1 de marzo y el 27 de abril, es decir, ayer, al menos en 51 países y territorios en todo el mundo han decidido posponer las elecciones nacionales y subnacionales. Subnacionales pueden ser municipales, territoriales, parlamentarias, etc. En al menos 17 países y territorios han decidido posponer las elecciones nacionales y referéndums debido a las preocupaciones del COVID-19. En 18 se ha decidido celebrarlas. Es decir, en 18 países se han celebrado en estos 2 meses elecciones y referéndum. Y bueno, hay una preocupación porque estamos hablando de muchísimos lugares donde los procesos se suspenden. Insisto,
en Costa Rica uno podría decir que eso no sea problema, o para algunas de las democracias fuertes, pero ese no es el caso de la mayoría de los países. Ve el caso de América Latina. En América Latina las democracias tienen un poquito de haberse establecido después de la tercera ola. Recordarás que fue precisamente en los años 80, 90, donde de alguna manera las democracias en América Latina vuelven a surgir con una serie de problemas que se han mantenido hasta la fecha. La ciudadanía se siente desvinculada del desarrollo que los gobiernos prometen. Hay una terrible desafección política, las personas no creen en los partidos políticos, hay una desconfianza grande hacia las instituciones. Yo recuerdo hace unos años, por ejemplo, una encuesta, bueno, la última de Latinobarómetro lo confirma, pero recuerdo una encuesta de Flaxo, Gerald, hecha por Flaxo Ipsos, en donde en los países de América Latina, la mayor parte de la población creía más en los noticiarios que, por ejemplo, en los partidos políticos o en los tribunales de justicia. Y era una tendencia más o menos como de un 50 y pico por ciento creía más en los noticiarios y tan solo un 21% en los políticos. Bueno, eso uno lo entiende en los partidos políticos, uno lo puede entender por lo que han vivido en nuestros países, pero al final los partidos políticos son la única forma de acceder democráticamente al poder en nuestros países. Entonces, ¿qué está pasando? Recuerdo también que esa encuesta hablaba de que un 40% de las personas entrevistadas era, por supuesto, digamos que una encuesta de percepción, creía en las Fuerzas Armadas. Es decir, el 40% de las personas creían en las Fuerzas Armadas y solamente el 20 o 21% en los partidos políticos. ¿Y qué hablar de los tribunales de justicia? Solo un 35%. Entonces, cuando usted tenía esos datos, usted decía, bueno, qué lamentable que en nuestros países la democracia ya se venía percibiendo con una serie de limitaciones. Ahora, más grave aún, en momentos del COVID-19, en donde esos modelos podrían estar muy cuestionados. Bueno, ¿cómo se ha percibido el gobierno de Ecuador, por ejemplo, o el gobierno de Nicaragua en términos de o de El Salvador en términos de las medidas que han tomado en relación al COVID? Elecciones en muchos lugares del mundo se han suspendido. En la India, en Pakistán, en Maldivas, en Irán, en Siria, por ejemplo. En Europa también, en Austria, en Francia, en la República Checa, en Armenia, en la misma España. Es decir, han habido elecciones nacionales y regionales o referéndums que se han suspendido. Entonces uno dice, bueno, al final pareciera que las elecciones nacionales tienen un componente de preocupación, porque uno puede entender que en muchos de nuestros países democráticos no exista ese problema de pensar, ¿verdad?, que el gobierno se va a aprovechar. Uno no pensaría, bueno, no lo sé, pero no pensaría uno en Costa Rica que el gobierno al final se aproveche, ¿verdad?, para mejorar la opinión pública en relación con los partidos políticos o restringir algún tipo de reuniones políticas o de espacios donde la gente se reúna para hablar de política. Yo esperaría que no, pero en la mayor parte de los países sí se está dando esa situación. Es decir, podría estarse utilizando todo este tema del COVID para restringir las libertades democráticas. Ve el caso de Venezuela. En Venezuela acaba de pasar eso. Es decir, el gobierno acaba de hablar de que no, elecciones, referéndum, nada, va para atrás. O el caso de Chile con Piñera, ¿verdad? Bueno, el que podemos hablar luego, pero es parte de lo que se está dando. Es decir, una sociedad que se ha venido manifestando políticamente, que tiene una serie, digamos, de demandas insatisfechas. Y ahora todo se ha dejado de lado por el COVID-19, pero son preocupaciones que están ahí y que cuando termine la emergencia sanitaria, pudiera ser que muchas de estas reacciones sean todavía más efervescentes, porque ahorita la gente se está quejando, se está manifestando por la internet. Y creo, Percy, que ahí precisamente es donde hay una seducción por modelos que incluso podrían ser más autoritarios, que es como el caso, digamos, de China.
¿verdad? O sea, es decir, una vez y lo hemos hablado en otros programas, una vez que inicia la pandemia, ¿verdad? O que inicia la crisis en Wuhan, el mismo modelo chino le permite, le faculta para tomar decisiones rápido y cerrar una ciudad. ¿Verdad? Y estamos hablando de una ciudad de millones de habitantes, ¿verdad? Que prácticamente queda paralizada, ¿verdad? Por varias semanas y que de esta forma empieza el mismo modelo también, ¿verdad? O el mismo sistema a tomar una serie de medidas como, por ejemplo, lo hablábamos, el reconocimiento facial, ¿verdad? A través de los celulares o de las aplicaciones celulares, empezar a ver por dónde se están moviendo digamos, los ciudadanos. Y de esto, de alguna forma, si lo ves en la práctica, fueron parte de las recomendaciones que al final nos da la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Y nos dice que lo que hay que hacer es un confinamiento, ¿verdad? Que hay que prohibir, ¿verdad? Que las personas salgan de sus casas y, como bien lo decían, nos mandan, digamos, a quedarnos a la casa, y ante el terror o el temor que genera, ¿verdad? El tema de un virus desconocido, de una enfermedad que está matando a miles de personas, no empezamos a cuestionar esas decisiones. Es decir, hay el grueso de una población, y bien lo hablabas el caso de Costa Rica, creo que aquí, digamos, la gran mayoría, digamos, de la población empezó a respaldar las medidas digamos, de esa digamos, limitación de la libertad de tránsito. Incluso recuerdo cuando se hizo la modificación con la restricción sanitaria, que se presentaron varios recursos en la sala constitucional, y la sala los rechaza y dice que en un estado como el que estamos, definitivamente, digamos, el Estado, ¿verdad? O en este caso el Poder Ejecutivo tiene la facultad para tomar, digamos, este tipo de decisiones. Que en el caso nuestro, digamos, hay una particularidad que tal vez sería importante, digamos, resaltarla, principalmente para los amigos que nos escuchan fuera, digamos, de Costa Rica, y es que prácticamente la mayoría de las decisiones que requerían modificación de ley pasaron por la Asamblea Legislativa. Es decir, hay un respeto de parte del presidente de la República de llevar esos proyectos de ley a la Asamblea Legislativa, y que la Asamblea Legislativa sea quien apruebe estas modificaciones. No así como bien mencionabas en otras, digamos, democracias. Pero también hay casos, ¿verdad?, donde esta decisión del confinamiento, ¿verdad?, del aislamiento físico, que es como me gusta más llamarlo. Yo creo que a pesar de que estemos aquí en Zoom, seguimos en una, ¿verdad?, no estamos aislados socialmente, mantenemos algún tipo, digamos, de relación social, aunque sea virtual, pero sí, digamos, este aislamiento físico nos llevó, digamos, a los Estados Unidos, el símbolo de esa libertad, a hacer exactamente la misma decisión y pedirle a la población, aunque tardía, como lo hemos mencionado ahora, el presidente Trump toma la decisión tardíamente, pero lleva a que la población se quede dentro de sus casas. Y entonces empezamos a ver una serie de manifestaciones de ciudadanos estadounidenses en California, ¿verdad?, en Georgia, etcétera, varias partes, digamos, varias ciudades de los Estados Unidos, diciendo que es el país, ¿verdad?, de la libertad, la tierra de la libertad, y que hay que reabrir la economía, que a ellos no se les puede prohibir. E incluso por ahí en algunos videos veía donde algunos decían que esto era un virus del socialismo, y que el socialismo era el que quería tenerlos guardados en la casa, y que ellos estaban en un país de libertad y capitalista, y que por ende pues, tenían el derecho a salir. Los más jóvenes diciendo de que ellos tenían un sistema inmunológico fuerte, y que más bien ellos no importaba si ellos se contagiaban del virus, porque sobre los hombros de ellos iban a llevar precisamente digamos, esta responsabilidad de reactivar la economía. Pero esto definitivamente, como has señalado, digamos, en estos datos muy, muy importantes, hay un impacto del COVID-19 en las democracias en el mundo. Y definitivamente hay un impacto también en la forma de las decisiones. Por ahí recuerdo que hace ya, digamos, creo que fue a principios de marzo, si no me falla la memoria, titulaban precisamente el caso de Hungría, y titulaban algunos medios internacionales que Hungría terminó siendo la primera democracia en verse afectada por el COVID-19. ¿Y en qué consistió digamos, tal vez ese impacto? Bueno, es que el presidente húngaro, ¿verdad?, Víctor Orbán, presenta una propuesta, una polémica ley al Parlamento, y por eso te decía que hacía el ejemplo con Costa Rica, que por lo menos en el caso de nuestra Asamblea Legislativa se comportó como uno espera que se comporte un Parlamento en términos de digamos, de la división de poderes, ¿verdad? Ha cuestionado algunas decisiones del presidente, se ha tenido que negociar, han habido reuniones virtuales entre la Asamblea
Asamblea Legislativa costarricense y el Poder Ejecutivo con los ministros y el mismo señor presidente, para poder coordinar y al fin y al cabo aprobar una ley que nos permita afrontar digamos, la crisis dentro de las reglas de la democracia. Pero en este caso que hablaba, Orbán, el premier de Hungría, presenta una ley para tener poderes extraordinarios sin límite temporal ni control. Y aquí hay un tema, digamos, muy importante. Es decir, el Parlamento se lo aprueba a pesar de los cuestionamientos, pero estamos hablando de que son facultades prácticamente en el marco de una democracia para que se convierta en un dictador. ¿Verdad? O sea, es decir, y esto no es nuevo, o sea, ya Orbán venía trabajando ciertos, digamos, temas digamos, que eran cuestionables en términos de una democracia, pero aún así hay una preocupación de la Unión Europea por estas decisiones. Estamos hablando de que no hay una fecha, es decir, no se dijo vamos a tomar estas medidas por 3 meses, 4 meses o mientras dure la crisis, sino que de forma indefinida podría ser, y ahí ha generado preocupaciones, ya no solo a nivel interno de Hungría, sino también a nivel de la misma la Unión Europea. Es un título, digamos, tal vez incluso fuerte, ¿verdad? Leer que un miembro de la Unión Europea, que uno, ¿verdad?, pensaría que dentro de los principios de la Unión Europea es el tema precisamente de las democracias, ¿verdad? El tema de democracias más consolidadas, ¿verdad? No digo que el caso de Hungría sea una democracia consolidada, pero me refiero al modelo como tal, y encontrar titulares donde dice la primera democracia golpeada por el coronavirus, ¿verdad? O sea, el virus entró precisamente en esta democracia. Y esto, digamos, incluso llevó que me llamó mucho, digamos, la atención porque el texto dice que se puede, que la ley castiga las noticias falsas y el alarmismo sobre el coronavirus con hasta 5 años de prisión, ¿verdad? Y de alguna forma le manda un mandato de encarcelamiento a los periodistas que no, ¿verdad? Que pueda ser considerado, porque al final, Percy, aquí lo preocupante, y por eso yo insistía un poco en la primera parte del programa, en el tema de la institucionalidad y la división de poderes, porque una ley como esta, en el caso de húngaro, precisamente descarta en apariencia un debido proceso en un Estado de Derecho. O sea, es decir, si el presidente consideró, con las facultades que tiene extraordinarias, que un periodista está divulgando una noticia falsa o que está siendo alarmista, ¿verdad? Por ejemplo, acá, vamos a ver, bueno, el caso de Costa Rica, por gracias a Dios, hemos tenido, digamos, pocas muertes, ¿verdad? Muy lamentables las 6 muertes que hemos tenido, pero no hemos tenido los números tan exorbitantes como en otros países. Pero países donde se están anunciando en 24 horas 5,000 nuevos muertos, 20,000 casos, 10,000 nuevos contagiados, como está pasando en los Estados Unidos, ¿verdad? A nivel global, bueno, podría considerarse eso como una noticia alarmista de coronavirus y que el periodista vaya hasta 5 años a la prisión por estar dando una información que podría estar, digamos, siendo considerada. Bueno, ahí estamos encontrando precisamente un poco o una preocupación importante en términos de cómo los presidentes o algunos presidentes han aprovechado este escenario de crisis, ¿verdad?, del COVID-19 para ampliar sus facultades y facultades que dictan entre el autoritarismo y lo dictatorial. Sí, ese ejemplo que pones de Europa me parece importante porque de alguna manera nos hace ver cómo un grupo grande de países europeos, además de Hungría, uno podría citar a Serbia, a Polonia, a Rumania, a Turquía, siendo que Turquía es un país transcontinental, ¿verdad? Está en Europa y está en Asia, un pedacito en Europa. Pero uno ha podido ver en esos países desde hace varios años una serie, digamos, de retrocesos en sus procesos democráticos. Lo que es más grave aún, uno ha podido ver en Europa también la vuelta de las derechas, el regreso de las derechas a países como Austria, etc. Es decir, a regímenes que de alguna manera exaltan una serie de valores que no son tan democráticos como uno concibiría en los países europeos en términos generales y que de alguna manera han generado, digamos, un retroceso en la percepción democrática a partir, digamos, de algunas causas, partidos extremistas, partidos populistas, partidos antisistema, y que han venido, digamos, generando un descenso en la calidad democrática y incluso en el control del gobierno. Porque uno entiende que estos sistemas
que tienen el poder ejecutivo normalmente empiezan a tomar otros espacios de los supremos poderes. Los veremos tomando el legislativo, los parlamentos, por ejemplo, Turquía, o el caso de Hungría que acabas de comentar, ¿verdad? Que tienen una supermayoría en el parlamento y que les está permitiendo a sus gobernantes tomar una serie de decisiones poco democráticas. Entonces, en este ejemplo que pusiste, Gerald, me parece magnífico, de alguna manera se ve eso que estábamos comentando al principio, y es que los gobiernos, el temor es que algunos gobiernos que ya venían con tendencias poco democráticas tomen este rol del coronavirus como una excusa para perpetuarse en el poder o para seguir con muchas de sus medidas poco democráticas que han venido realizando. Eso también es válido para los otros sistemas políticos. Vamos a ver a los países teocráticos o a las monarquías o incluso a los sistemas totalitarios como China seguir por esa senda. Y bueno, creo que también ibas a comentar el caso francés. Sí, en el caso, digamos, de Francia, que ha sido un caso que se ha, digamos, conversado, el presidente, digamos, Macron ha llevado al Parlamento una serie digamos, de reformas y una serie, digamos, de medidas. Incluso se ha venido ampliando el confinamiento, se ha venido hablando del plan de cómo ir reabriendo, digamos, la economía. Pero el caso, digamos, francés, que llama un poco, digamos, que llamó, digamos, la atención es precisamente que lo ha venido haciendo en el marco de digamos, de una institucionalidad, ¿verdad? Ha hablado con el Parlamento, ha pedido las aprobaciones con las limitaciones, lo ha comunicado, se ha coordinado y de esta forma, digamos, a pesar de los detractores, ¿verdad? Hay personas que han considerado que la gestión de Macron ha de alguna forma venido modificando algunas formas de convivencia, digamos, de los mismos franceses. No hay que olvidar la famosa reforma para pensiones, ¿verdad? Es decir, ya Francia venía viviendo una serie de manifestaciones y una serie de, digamos, de situaciones que, digamos, en el marco de la misma democracia se venían, digamos, permitiendo, pero que tenían definitivamente una confrontación importante entre el presidente Macron y obviamente, digamos, la sociedad civil organizada. Y que en medio, digamos, de esta crisis hay, digamos, decisiones del presidente que se han venido, digamos, aprobando y que se han venido desarrollando vamos a ver, digamos, incluso por la misma oposición. Y esto, digamos, demuestra un poco eso. Yo recuerdo que en algún momento un especialista decía que gobernar era difícil, pero que era mucho más difícil gobernar en democracia, ¿verdad? Porque precisamente si estás liderando un país, que era el otro caso que quería mencionar, como el de Filipinas, con Duterte, ¿verdad? Que prácticamente es ¿verdad? Un dictador y que si tiene que dispararle, ¿verdad? Y matar a una persona, se termina haciendo, y así hemos escuchado, digamos, en algunos, por lo menos, medios internacionales, pareciera que es más fácil que hacerlo en el marco de una democracia, de un parlamento, y principalmente cuando no tenés mayoría, ¿verdad? O sea, es decir, cuando tenés una conformación muy, digamos, compleja del Parlamento, requiere todavía de una mayor capacidad de negociación, de una mayor capacidad de liderazgo, y que creo que ahí es uno de los puntos que tal vez mencionabas, de esa falta digamos, de credibilidad que han tenido los partidos políticos. Y es que muchos partidos políticos, particularmente hablando en el caso de América Latina, han perdido esa capacidad de generar nuevos cuadros de liderazgo. Y eso, digamos, y eso empieza a generar precisamente esa desconfianza que hablábamos de lo público y ese, digamos, impacto. Otro caso que podríamos mencionar y que recuerdo que al inicio de esta crisis se leía en algunos medios internacionales era que en apariencia el primer caso de coronavirus que llegó a Corea del Norte, Kim Jong-un le disparó y dijo aquí ya, y se acabó, ¿verdad? Ya matamos al primero que tiene y no pudo contagiar a nadie más. Y de hecho el día de hoy no tenemos datos de si hay o no hay coronavirus digamos, en Corea del Norte, ¿verdad? Es decir, aunque es típico de los gobiernos totalitarios, ¿verdad? Que no den información.
Ujú. Y que aún así, ¿verdad? O el caso, digamos, exacto, que no tengamos la información, o el caso como de China, que se ha cuestionado, ¿verdad? Rumores de si la información que se dio es eso o no es. Y que a partir de ahí es algo que tal vez es importante para la gente que nos escucha, que entender que eso es un poco la dinámica de las mismas relaciones internacionales. Es decir, si todos los estados fuésemos totalmente iguales, seríamos un solo gran estado. En esa misma diversidad, a veces es también complejo llevar a cabo esas relaciones, ¿verdad? Algunos estados han venido en una campaña importante sobre el tema de la información que ha dado China referente a los casos, al manejo, etcétera. Bueno, otros han decidido y han optado por, bueno, esos son los datos que tenemos y sobre eso vamos a seguir manejando, ¿verdad? O manteniendo la relación. Pero si nos vamos un poco a América Latina, también encontramos cómo el virus ha entrado en la democracia, ¿verdad? Y encontramos el caso del impacto principal, digamos, en primer lugar de Brasil. Estamos hablando de un presidente Bolsonaro, Jair Bolsonaro, que desde el inicio de la crisis dijo que esto era una gripecilla, que esto no era algo, digamos, importante. Incluso lo hemos visto en videos utilizando la mascarilla y luego se la quita y dice que, ¿verdad? Que él no va a tener. Incluso hubo ahí un tema, recuerdo en algunos momentos, hace unas semanas, de que parecía que le había dado positivo la prueba. Después decían de que no, que era negativo, que era un falso. Bueno, ha habido, digamos, mucha información, pero ¿qué es importante en este caso dentro de la crisis como se ha venido manejando en el caso, digamos, brasileño? Bueno, un punto importante ha sido la falta, ¿verdad?, de coordinación con los mismos gobernadores de los principales estados, ¿verdad? Recuerdo, hay un caso en Manaus que llegó un avión de Etiopía Airlines con ayuda que aterrizó, y eso fue todo un escándalo porque había llegado directamente gestionada por el gobernador a este estado y no había llegado por medio del gobierno federal, ¿verdad? Hubo una serie, digamos, de cuestionamientos, incluso hubo rumores hace un par de semanas de reuniones del vicepresidente de Bolsonaro con el ejército, y se hablaba de una posibilidad de realizar un impeachment, ¿verdad?, al presidente y quitarlo, pues, precisamente por el mal manejo que está haciendo, mientras hay ciudades confinadas, donde mientras hay población que está muriendo, ¿verdad? Yo no sé si vos has podido ver, digamos, imágenes, digamos, tan dolorosas como las mismas de Estados Unidos, donde han tenido que hacer fosas comunes, ¿verdad? Porque son miles, digamos, las personas o cientos las personas, digamos, que mueren por día y no hay, digamos, capacidad de abasto. Y mientras hay estados luchando con esa realidad, ¿verdad?, metiendo cuerpos en fosas comunes, estamos viendo al presidente Bolsonaro tomándose selfies con sus seguidores, saliendo en algunas sin mascarillas, etcétera. Es decir, hay un manejo que está siendo cuestionado por la oposición y que precisamente dentro de las opciones que tiene el sistema, digamos, brasileño democrático, pues se valora, digamos, o se ha hablado en algunos pasillos, ¿verdad?, del Parlamento y como les decía, del mismo vicepresidente, la posibilidad de quitar a Jair Bolsonaro. No sé si será el momento, digamos, no, la idea no es entrar a analizar, ¿verdad?, esos mecanismos que tiene la misma democracia de quitar a un presidente, pero estamos en medio de una crisis, digamos, compleja. Y con esto no quiero decir que entonces hay que hacerse la vista gorda ¿verdad?, de ciertos temas. No, o sea, precisamente estamos hablando de mecanismos que la democracia pareciera tener, pero que en medio de esta, digamos, de esta crisis son decisiones que no son tampoco tan sencillas. O sea, agudizamos la crisis sanitaria, la crisis económica con una crisis política. ¿Será entonces que a los gobiernos, digamos, este asunto del COVID-19 a unos los condena y a otros les da aire? Estoy pensando, por ejemplo, en Costa Rica con el tema de la UPAC, ¿verdad? El presidente estaba muy cuestionado y esto le ha dado aire. O el caso de Chile, ¿verdad? En el caso de Chile recordaremos semanas de protestas muy violentas y que de alguna manera el gobierno promete un referéndum, el asunto parece parar ahí y de un momento a otro regresa el tema de la necesidad de crear un referéndum. El referéndum se traslada una vez, se traslada dos veces. Ya hoy me parece que salía la noticia de que había en Chile ya como 60 detenidos, un grupo de heridos también, en medio de la pandemia, es decir, en medio del coronavirus, y Chile pareciera que está volviendo a las calles, y los carabineros hicieron un trabajo muy fuerte, represivo en esta ocasión. Hemos visto, recordaremos las imágenes en el metro y en las diversas plazas chilenas, en una crisis que uno dice que es impresionante.
Bueno, y el caso, digamos, de El Salvador, que el fin de semana el presidente Nayib Bukele, digamos, por medio de un tuit, le ordena a las fuerzas militares y a las fuerzas armadas de que pueden utilizar incluso la fuerza letal, y así es como digamos, como lo titulan, ¿verdad? Que eso significa que a cualquier persona que se esté manifestando en las cárceles, ¿verdad? Estamos hablando de que la decisión, tal vez te acordás, Percy, la decisión que habíamos discutido ya en un programa particular sobre el tema del Salvador, de que las dos pandillas más importantes las iban a unir a una misma cárcel. Y no sé si viste las imágenes que han corrido en estos días, parece prácticamente campos de concentración, ¿verdad? Y Nayib Bukele toma una decisión, ¿verdad? Donde dice que no importa, ¿verdad? Que cualquiera de estos que se vaya a hacer, si corre peligro sus vidas, que disparen a matar, o sea, que usen la fuerza letal, ¿verdad? Que prácticamente lo que está diciendo en otras palabras es disparen y maten a lo que se mueva, ¿verdad? Y esto, digamos, es un tema muy peligroso en términos de un Estado de Derecho, porque hoy pueden ser ellos. Hay personas en las redes sociales que justifican y dicen que si no sabemos lo que son las maras, que si no se saben, bueno, pero al final, hoy son ellos, pero no sabemos la garantía de que el día de mañana sea cualquier otro ciudadano que se confundió con un pandillero, ¿verdad? Con un mara, y que al final reciba un disparo por parte del ejército y que haya impunidad porque el presidente lo está ordenando. E incluso escuchar al viceministro haciendo, digamos, esas declaraciones. Bueno, ya el presidente Bukele ya habíamos hablado que precisamente venía con ciertas decisiones que preocupaban muchísimo el estado de la democracia en El Salvador. Bien, para ir terminando, porque creo que el tiempo nos comió, la presidencia transitoria en Bolivia. Ecuador, ¿verdad? Recordemos a Yanín Áñez como Bolivia, presidenta. en Bolivia. Perdón, en Bolivia, sí, tras la salida de Evo. Bueno, es un gobierno que se le ha dado un aire, porque precisamente las elecciones han sido trasladadas una vez más por tiempo indefinido, además, y uno podría pensar que por ahí el gobierno de turno transitorio se ve beneficiado por esa situación. Bueno, muy bien. Pero bueno, y lamentablemente, Percy, siempre el tiempo es nuestro mayor enemigo. Les agradecemos a los que nos acompañan, que han estado con nosotros hasta el final del programa, y de esta forma llegamos precisamente a el final del programa Pulso Global, un espacio creado para analizar los principales acontecimientos, fenómenos y escenarios del sistema internacional. Agradecemos a nuestros patrocinadores Inred Consulting, Iskandé Group y Gráfica Creativa por su apoyo para que este espacio sea una realidad. Agradecemos también a nuestra productora ejecutiva Gabriela Navarro y a la licenciada Marcela Alán en la difusión de las redes sociales y al equipo técnico. Pues muchas gracias a todos, que estén muy bien. Que pasen una buena semana. Nos vemos.